Bienvenidos a People and Sales, el podcast en el que hablaremos sobre gestión del cambio, ventas y formación, a través de experiencias reales con aprendizajes de directivos que se enfrentan desde diferentes ópticas al increíble reto de llevar a las personas a su máximo nivel de excelencia. Bienvenidos a este episodio de People and Sales. Hoy nos acompaña Juan Pablo Arán, director comercial de Beiersdorf para las marcas Eucerin y Handplast. Juan Pablo nos hablará sobre Beiersdorf, su estrategia comercial en canales especializados y su trayectoria como líder de más de 25 años de experiencia. Juan Pablo compartirá con nosotros claves como la importancia de construir equipos comerciales con foco en el esfuerzo o su visión del liderazgo humanista basada en el desarrollo del talento. Pero además profundizaremos en las palancas estratégicas que han llevado a Beiersdorf a lograr un desempeño excepcional con crecimientos muy destacados y una gestión comercial impecable basada en el sell-out, la distribución ponderada y protocolos de visita perfectos. Soy Valentino Emparte, socio y cofundador de Moebius Consulting y sin más dilación damos comienzo a este podcast. Antes de seguir con nuestro invitado en People and Sales, queremos escucharte. ¿Tienes preguntas sobre gestión del cambio, ventas o formación? ¿Quieres compartir tu historia con nuestra audiencia y venir como invitado al podcast? Anímate a enviarnos un email a info@moebiusconsulting.com o si no, no dudes en buscar y agregar a Valentín Nomparte en LinkedIn y escribirnos por ahí. Y ahora damos paso a nuestro invitado de hoy. Hola Juan Pablo, buenas tardes, bienvenido a este podcast, ¿cómo estás? Hola Valentín, muy buenas tardes, muy contento de verdad por esta oportunidad que me das de participar en el podcast y de compartir, ¿no?, experiencias y aprendizajes vitales, así que muy agradecido también. Pues muchas gracias a ti, la verdad es que arrancamos segunda temporada y oye, pues un director comercial con la trayectoria como tú, pues nos será muy agradable. Como sabes, este podcast tiene una estructura divulgativa, entonces lo que nos gusta primero es conocer al profesional y un poco a la empresa que representas. ¿Quién es Juan Pablo? ¿Cuál es tu director comercial? ¿Y qué es esto de Beiersdorf? Que así, para la gente que no está en consumo, después veremos que es muy conocido. Cuéntanos un poco y así nos situamos. Bueno, te cuento brevemente. Juan Pablo Arán tiene 49 años, soy hispano-ítalo-argentino. Hace 24 años que conocí a mi mujer española en Londres y decidí probar suerte en España. Así como esto a nivel personal, a nivel profesional. No es poco, todo destacar. Eso no es poco. No es poco. Bueno, he vivido en 5 países y demás, pero no voy a profundizar en ese apartado. A nivel profesional sí que me gusta mucho destacar que tanto en Argentina como en España empecé en posiciones en campo, en terreno, ¿no?, de gestor de punto de venta para una marca muy conocida en Argentina, que es Arcor, y aquí en España en Gallina Blanca, y lo destaco por la importancia que tiene para mí empezar en el punto de venta si alguien aspira, ¿no?, a posiciones de middle management o posiciones directivas, no perder en contacto con el terreno y saber de primera mano en el lugar donde se toman las decisiones de compra, entender el funcionamiento del punto de venta, ¿no? Por eso me parece importante destacarlo. Y enlazo, si te parece bien, Valentín, un poco con todo lo que he hecho, sin pasar por compañías. Después te explico brevemente lo que representa lo que es Beiersdorf, pero sin pasar por compañías, mi experiencia se ha centrado principalmente en estos últimos 25 años en gestión de cuentas clave, en Key Account Management. He gestionado todo tipo de cliente, desde Mercadona, pasando por una central del Leroy Merlin, plataforma de la construcción, Leclerc, Corte Inglés, todas las cadenas de supermercado que conocemos a nivel nacional, excepto un par. Las he gestionado, pero he gestionado también distribuidores, o sea que me considero especialista en toda la parte de Key Account Management y negociación, ¿vale? También he creado y he liderado fuerzas de venta de todos los tipos y tamaños, internas y externas, y me he especializado al principio y actualmente en toda la parte de Customer Marketing o como se lo conocía anteriormente, Trade Marketing, ¿no?, en la adaptación de la estrategia de marketing a la fuerza de ventas o al canal, efectivamente. Y si te parece bien, te cuento en 2 frases lo que es Beiersdorf. Es una empresa alemana con 140 años de historia, fundada por un dermatólogo y por un farmacéutico.
y se la considera la creadora del cuidado moderno de la piel, porque fue la primera compañía que consiguió estabilizar una emulsión que dio después lugar a la crema que hoy conocemos todos del bote de Nivea, wow, azul. ¿Vale? Tiene un paraguas de marca impresionante, ya he dicho una, Nivea, Labello, Eucerin, Hansaplast, La Prairie y Tesa y más marcas del grupo. Es un grupo muy grande, pero me gusta siempre destacar, incluso cuando voy a la farmacia y hablo con farmacéuticos, hay farmacéuticos que nos trabajan hace 30 o 40 años y todavía no saben que es alemana la empresa, ¿vale? Porque Eucerin lo relacionan con empresa española, pero bueno, es alemana. Eso a nivel compañía, ¿vale? Y hace 3 años que estoy en Eucerin. Muy bien, es decir, que tú ahora bueno, la verdad es que tienes, ¿no? 5 continentes, todas las posiciones comerciales, reivindicas el haber empezado en el punto de venta, ¿no? Que eso cuando te coge un vendedor y te dice, oye, pero tú no sabes lo que pasa aquí, y dices, mira, no, yo empecé por ahí. Ahora estás en las marcas, vamos a decir, que están más orientadas a más dentro del segmento medicalizado, ¿no? O de mayor asesoramiento. Así es, Valentín, con especial foco en Eucerin y después Hansaplast, ¿vale? Pero fundamentalmente Eucerin y para diferentes canales, ¿no? Hay canales selectivos, ahí donde creas que puedes encontrar una marca medicalizada, como comentabas, ¿no? El canal farmacia, evidentemente, el canal parafarmacia, la parafarmacia del Corte Inglés, perfumerías, e-commerce, mayoristas que después sirven a las farmacias a las que el equipo de farmacia no llega de forma directa. Y gestiono en paralelo al equipo de Shopper y Customer Marketing. Estamos hablando de más de 70 personas que tengo entre ventas y Shopper y Customer Marketing. Sí, soporte, ¿no? Muy bien. Bueno, la verdad es que lo único que este podcast tiene el problema que a veces tiene que ser, no puede ser todo lo largo que a mí me gustaría. Yo siempre a los consultores de móvil les digo, oye, después los tenéis que ver, aunque solo sea porque estos son como clases de dirección comercial, ¿no? Entonces, contigo, ¿no? Cuando hablábamos, pues, además tienes un perfil muy cuidado y muy profesional en LinkedIn. Yo cuando lo veía, ¿no? Pues se me ocurrían centrarme en 2 temas, ¿no? Yo, por un lado, oye, pues entender cómo estáis trabajando comercialmente, ¿no? O cómo estáis trabajando vuestros sales fundamentals, pero también, claro, teniendo un directivo o un director comercial con tanta gente a cargo y que ha pasado por diferentes funciones, yo decía, oye, antes de entrar a lo mejor en lo específico, ¿no? Que puede ser interesante pues conocer, no quería dejar de preguntarte, claro, tú como manager, 25 años, no se te notan, Muchas gracias. 25 años, ¿qué aprendizajes, no sé, a veces pregunto el legado, ¿no? El legado a veces es una palabra que a veces asusta un poco, pero ¿qué grandes aprendizajes, ¿no? Si cogiéramos a un chaval o una chavala que les acaban de nombrar pues jefe de un equipo o directores comerciales, ¿qué aprendizajes nos darías o le dirías? ¿Qué te ha llevado a la hora de dirigir fuerzas de ventas, encima en go-to-market tan diferentes, ¿no? En rutas al mercado muy distintas? ¿Qué nos regalas? ¿Qué nos cuentas? El primer aprendizaje que tengo clarísimo, porque además me ha servido absolutamente a lo largo de toda mi trayectoria profesional, y he trabajado desde una estación de servicio, pasando a mozo de almacén, he hecho absolutamente todo, pero independientemente del puesto de la empresa, para mí hay un mantra y es el esfuerzo no se negocia, ¿vale? Esto que suena muy frase futbolera, por decirlo de alguna manera, aplica para mí totalmente a alguien que quiera progresar, hacer carrera y distinguirse y diferenciarse. Esto hace referencia. Esto no ha pasado de moda para ti, ¿no? Esto de que el esfuerzo no en absoluto. Y ya te digo, Valentín, he pasado por un montón de empresas, por un montón de roles de todo tipo, e independientemente de eso, para mí es darlo todo y no hacer referencia a trabajar 14 o 16 o 18 horas. Nada, no va por ahí, va por el tiempo que trabajes, darlo todo, y es el esfuerzo hace referencia, o es el sinónimo de actitud, de ganas, de empuje, de automotivación, ¿no? De darlo todo y terminar la jornada laboral diciendo, lo he dado todo, he dado el 120%. Sí, ¿no? de foco, ¿no? Es compromiso. De estar enfocado, ¿no? De estar enfocado y las horas que trabajes, o sea, dejarse la piel, básicamente. Y bueno, y aprovecho para comentarte porque
Había una revelación, empezado. ¿no? Hablábamos de esto preparando el podcast y hubo una revelación. Una revelación a través de... Sigo en LinkedIn a Dimas Jimeno, que recomendaba, en diciembre creo que fue, recomendaba un libro, El poder de ser valiosos, que la traducción no es exacta, es Be Useful, o sea, el poder... No es exactamente poder ser valioso, pero bueno, en cualquier caso, es de Arnold Schwarzenegger, es excelente el libro, sorprende muchísimo, pero claro, al final estamos pensando en una persona que ha empezado de fisicoculturista. Sí. Ha sido campeón del mundo, que no sé si es Miss Universo, no es Miss Universo, evidentemente, pero Mr. Universo, o como se llame, sí. En Alemania, en Austria, en Estados Unidos. Se convirtió en un actor de renombre de películas que recaudaban miles de millones de euros o de dólares. Terminó siendo gobernador de California y ha vuelto. Entonces es una persona que con sus dificultades para hablar el idioma inglés y todo, bueno, lo recomiendo el libro, pero sin querer irme por las ramas, porque como dijiste, somos esclavos del tiempo, solo leerte la primera página, que es: si existe una verdad inevitable en este mundo, es que no hay sustituto al esfuerzo. No existen atajos ni píldora mágica que te permita conseguir lo que lograrás haciendo las cosas bien. La fórmula del éxito para hacer realidad tus sueños es hacer bien el trabajo por más duro que sea. Entonces nada, lo recomiendo muchísimo porque es sorprendente la historia de este señor. Es una historia de superación y de tener muy claro a dónde quería llegar en cada momento y lo que necesitaba para llegar. Sí, hay como estereotipos, ¿no? Pero bueno, tú, eso que para ti era como el mantra y tu primera idea, ¿no? La primera que te resuena, pues, oye, pues Schwarzenegger, aunque solo sea por lo fino que se puso, bueno, lo fino, lo culturizado que se puso, pues lo refleja, ¿no? Uh-huh. Total. Así que ese sería un poco mi primer aprendizaje vital profesional, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, y también recuerdo que me comentabas alguno más porque igual que para ti Schwarzenegger ha sido como un refuerzo, alguna cosa que tú me has dicho, ahora que yo estoy con los procesos de evaluación del desempeño, pues también me resonó y me ayudó mucho. ¿Qué más nos cuentas? Sí, como segundo gran aprendizaje, Valentín, y que se ha ido reforzando sobre todo estos últimos 15 años de mi trayectoria profesional, es el enfoque en las personas. Y esto lo desarrollo. Llegar a los resultados, al final, los que somos de ventas, estamos para dar unos resultados. Pero se puede llegar a los resultados a través de la motivación de las personas, de reforzar ese engagement, ese compromiso, esas ganas, ese estar muy motivado, o se puede llegar a los resultados de la manera tradicional que conocemos, con el grito, con los jefes, los managers o los jefes de la vieja escuela. El seguimiento y la llamada a la mañana, a la tarde, cuántas visitas hiciste, a las 2 horas, cómo va la venta, por qué no has vendido, ese seguimiento. O sea, evidentemente tiene que haber un seguimiento, porque, vuelvo a repetir, somos gente de venta y nuestro rol es dar resultados, pero hay formas y formas, y para mí, sobre todo, lo he ido construyendo a lo largo de estos últimos años. Es qué importante tener a la gente motivada, y al final los resultados terminan llegando. ¿Y esto cómo se consigue? A través de feedback permanente, de muchísima comunicación, de saber dónde tiene que estar cada persona, de tener muy identificadas las fortalezas y poner a cada persona en el rol donde mejor lo puede hacer. Esto es muy importante. ¿Y qué más te cuento? Y sobre todo, trabajar mucho en reforzar fortalezas. ¿Vale? Suena un poco reiterativo, pero es maximizar las fortalezas de cada persona y no tratar de forzar a mejorar esas áreas de desarrollo, o esas, no me gusta llamarlo, pero esas debilidades o esas áreas donde el colaborador no sabemos que por más que estemos un año con planes de desarrollo y todo, no van a llegar a dar el máximo, sino es trabajar mucho en potenciar aún más esas áreas de expertise o fortaleza, ¿no? Sí, a mí eso ahora me parece muy interesante, ¿no? Porque al final dice, bueno, trabajar la motivación, y yo digo, cuando hablábamos, ¿no? Digo, sí, pero ¿cómo? Y dice, lo primero es que ser manager tampoco se negocia, es como el esfuerzo, ¿no? Hay que dedicarle mucho tiempo. Y después es verdad, tener un poco, no sé si decir la picardía, ¿no? Pero bueno, podcast es más informal, de decir, jolín, si la gente tiene grandes palancas, tendrá que mantener un estándar, pero vamos a apoyarnos en aquello que hace bien
porque casi nadie no nos disgusta hacer algo que hacemos bien, ¿no? Yo creo que ahí... Y eso sí me gustó mucho porque fue de lo primero que me dijiste. Dije, mira, claro, no llega a cualquiera. Me parece fundamental eso, trabajar sobre reforzar, básicamente, si lo tenemos que resumir, es reforzar las áreas en las que la persona destaca, ¿no? O es fuerte. ¿Cómo? Muy fácil de decir, muy difícil de hacer, pero a través de lo que decía, feedback permanente, diálogo abierto, transparente y honesto, mucha comunicación, trabajar muy bien lo que las compañías multinacionales tienen como proceso y decimos siempre, ya estamos ahora otra vez, llega el momento de cerrar la evaluación de desempeño. No esperar a la evaluación de desempeño, tener conversaciones casi, no te digo a diario, pero casi semanales, dar feedback inmediato. Salimos de una reunión con el cliente, de una presentación a dirección o a comité de dirección. O sea, feedback permanente evidentemente desde lo constructivo, ¿no? Pero siempre potenciar a la persona y tratando de ponerla, siempre que la compañía y la organización te lo permita, tratando de ubicarla en el rol donde consideres que mejor puedes rendir. Y eso te da resultados extraordinarios. Muy bien, hombre, pues me gusta mucho, son dos tips muy vividos, además tienen la relevancia y la legitimidad de tu trayectoria también, ¿no? Y que a veces pues se nos pueden olvidar. Hemos hablado de tu parte, si quieres, más de liderazgo, ¿no? Y también cómo sigues leyendo y te sigues interesando y te sigues inspirando, ¿no? Ahora he de decirte que también cuando hablábamos de hacer el podcast, pues eso, viendo tu perfil que estaba tan detallado, yo decía, joder, guay, pues vamos a hablar un poco, ¿no? Entonces, lo primero es que Bayersdorf, ¿no? En la parte que tú gestionas, pues ha tenido un desempeño muy bueno, 2023, 2024, es decir, que ha sido así. Y tú además hablabas de, oye, ha sido así, el qué, pero cómo ha sido, ¿no? Entonces yo déjame, para que vean que me preparo las reuniones y después ya tú me cuentas lo que quieras, ¿no? Bueno, habéis tenido crecimientos del 34, del 12, bueno, etcétera. Pero hablabas como de claves, ¿no? Y hablabas de distribución ponderada, hablabas de excelencia comercial, hablabas de mucho foco en el sell-out, hablabas de protocolo de visita perfecta. Y yo decía, jolín, pues todo esto no lo tiene que contar. Hay que ver cómo nos lo cuentas, porque aquí tenemos seguidores de todo tipo, pero ¿por qué esas palancas? Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué está pasando en estos canales que tú manejas? Danos algunas pistas que no te comprometan estratégicamente, vale, pero que nos ayuden a mejorar. Vale. Nada, vamos a intentar no dar de información confidencial, pero te cuento. Lo primero y más importante para mí, si vamos a resultados, es que hemos crecido desde que entré en la compañía un 68% en ventas acumuladas. Es decir, entré en 2022, a cierre de 2024, en los últimos 3 años, un 68%. Y ahora te cuento cómo lo hemos hecho. Pero para mí lo importante, y es ahora, si querés, nos metemos en los 10 fundamentos de la excelencia comercial. Lo más importante es decirte que cuando entro en la compañía, el 11 de enero de 2022, me encuentro un panorama que no me hubiera imaginado, ¿vale? Es decir, 4 o 5 directores comerciales en los últimos 3 años, falta de procesos, falta de alineamiento, cero comunicación, no había prioridades alineadas. O sea, el panorama era bastante complicado. Mis primeras semanas, iba todas las semanas a Barcelona, yo vivo en Madrid, todas las semanas a Barcelona de lunes a jueves, me quedaba en Mataró, ¿vale? Entonces las primeras semanas fueron muy duras, Valentín, para poner un poco todo en contexto. Se puede hacer mucho, pero hay que arrancar, ¿no? Hay que arrancar, pero claro, decís, al final es... Cada canal, de los 4 o 5 canales que gestiono, cada canal iba por libre. No había alineamiento, ya ni siquiera entre canales, no había alineamiento a nivel management team o comité de dirección, cada uno. Entonces, empecé a trabajar, digamos, desde lo general, es decir, asegurar un alineamiento transversal en que esto tiene muchísimo mérito nuestro director general, no es mérito mío, ¿vale? Pero evidentemente me subí a ese carro del nuevo director general y aproveché para alinearme con la directora de marketing, con la directora de visita médica, con supply chain, toda la parte de atención al cliente, recursos humanos, con todos los equipos, primero alinearnos a ese nivel, ¿vale? Y después conseguir alineamiento entre canales y con shopper. Y
diagnosticar. Evidentemente había que diagnosticar todo esto que te estoy contando, me llevó 2 o 3 meses diagnosticar Sí, claro. dónde estaban las grandes oportunidades, que estaban en todos lados. Y entonces había que priorizar, ¿no? Después de diagnosticar, digo, ¿por dónde arranco? Bueno, evidentemente por el canal farmacia, que es el más importante para la compañía, por lo que hablábamos al principio de la medicalización del portafolio. ¿Esto qué significa? Tenemos productos médicos que se distribuyen o se comercializan en diferentes canales, pero el canal farmacia, Sí, por el peso, ¿no? es el especialista. Son 22.000 farmacias, más de 22.000 farmacias en España, y nuestros productos no son de gran consumo, ¿vale? Sino que son... Sí, asesoramiento, de un posicionamiento. Exactamente, requiere una formación, etcétera. Entonces, una vez diagnostico, priorizo, desarrollo junto con mi equipo, esto no es mérito mío solamente, evidentemente, desarrollo los 10 fundamentos de la excelencia comercial. ¿Y esto cómo se traduce al lenguaje no empresarial? ¿No? Es hacer correctamente las cosas correctas. Esto para mí es excelencia. Es tan importante el qué como el cómo. ¿Vale? Porque puedo estar haciendo... Eso que has dicho es muy profundo, es hacer correctamente las cosas correctas. Sí, esto creo que es de la carrera, me lo quedé, hice la carrera ya por el 95, 30 años, si no me equivoco, pero lo dijo un profesor, no recuerdo de qué asignatura, pero me resonó y me sigue resonando a día de hoy, que queda muy bien o queda muy reiterativo, ¿no? Que es esto, es el qué y el cómo. Porque puedo estar llegando al objetivo, pero lo puedo estar haciendo fatal, incumpliendo o haciendo cosas que van en contra del manual de procedimiento. Entonces es tan importante el qué como el cómo. Poniendo siempre a las personas en el centro. Esto fue desde el principio casi de mi carrera. Y entonces ya, si desmenuzamos esos 10 fundamentos de la excelencia comercial, ¿qué me encontré? Que el equipo estaba enfocado en el sell-in. ¿Qué es el sell-in? Es empujo el producto a mi intermediario, a mi canal intermediario, y que la farmacia o el cliente que sea ya se preocupará de sacarlo como vea, ¿vale? Pero sell-in individual es, yo soy gestor comercial, delegado de farmacia, empujo y ya, listo. Ya Entonces verá el pasamos. farmacéutico cómo saca aquello. Exactamente, cuando vea que tiene el almacén repleto de productos, se preocupará en ponerlo, exponerlo, lo que sea, ¿vale? Ese era un poco exagerándolo, ¿no? Pero es la vieja escuela o la escuela antigua de cómo se hacía la venta. Yo tengo mi bono, mi variable, y a mí me pagan por empujar este producto, venderlo, y ya el farmacéutico se preocupará cómo. Entonces, esa es un poco la foto que me encontré al llegar. Estos 3 años que hemos ido trabajando, los 10 fundamentos hablan de, yo me pongo en el lugar del farmacéutico, y la primera parte es colocar el producto en la farmacia. Pero la segunda parte, que es igual de importante, es cómo ayudo a mi partner, que es el farmacéutico, a que mi producto esté correctamente colocado, correctamente expuesto en el planograma, con la etiqueta de precios correcta, con la promoción, bueno, todo lo que es los fundamentos del punto de venta. Los 6 fundamentals, ¿no? Del punto de venta. Los 6 fundamentals, yo le digo las 5 P's del punto de venta, porque no son exactamente las de Kotler, no son las de marketing, pero son parecidas. Son más, ¿no? son más de punto de venta, ¿no? Más terrenitas. Ahí está, exactamente. En todas las entrevistas a mis equipos, le digo, vale, yo te voy a decir las 5 P's del punto de venta y pregunta de examen, me las tenés que ordenar de más a menos importante. Y la primera es portafolio, es surtido. Si yo no tengo el surtido adecuado en el punto de venta, por mucho planograma, buena exhibición, stock, el precio, no voy a venderlo, ¿vale? Después expuesto y todo. Entonces, me preguntabas por los 10 fundamentos. Sí. Hablan de esto, el sell-out transversal. Los 10 fundamentos están totalmente ligados al sell-out transversal. ¿Qué es este palabrejo del sell-out transversal? Básicamente implica, desde ese alineamiento total, desde comité de dirección, es decir, que en el mismo momento ventas, shopper, marketing y visita médica estemos ejecutando la misma prioridad de compañía, ¿vale? Hasta que el producto esté con stock en el punto de venta, que el gestor comercial entienda que si el producto no está bien expuesto en el lineal va a rotar menos y la competencia va a vender más. O sea, son básicos, pero los 10 fundamentos hablan de esto, de que el producto al final ponérselo muy fácil al farmacéutico y ponérselo muy fácil al shopper, a la persona que entra a la farmacia o al punto de venta a comprar ese producto. La base, en mi cabeza, soy muy fanático del fútbol, como buen argentino, en mi cabeza los 10 fundamentos parten desde la defensa, desde la portería, y el primer fundamento es
el protocolo o la visita perfecta, ¿vale? Son los pasos para asegurar que en cada visita el gestor comercial hace una visita perfecta, ¿vale? No voy a entrar en cuáles son los pasos, porque si no nos vamos a ir a un podcast muy largo y la gente vas a dejar ganas de decir, oye, después del protocolo que viene la visibilidad, no, eso va, la promoción no va a ¿no? Sí, las 5 P's, digamos, que entran dentro del protocolo. Fútbol, ¿no? Entra en el campo de fútbol, evidentemente la defensa es surtido, planograma, etcétera, y hablamos del sell-out, hablamos de la comunicación, del trabajo en equipo. Se tocan, he tratado de condensar de alguna manera los 10 fundamentos el aprendizaje de estos, si hablamos de punto de venta y gran consumo, de estos 20, 25 años de carrera, todo lo que he aprendido lo he condensado ahí, y al final es tan importante el sell-in como el sell-out, y el dato es que los últimos 3 años venimos creciendo, algo que la compañía no conseguía hacía muchos años, venimos creciendo en sell-out. Entonces se confirma de alguna manera de que todas las iniciativas que hemos puesto en marcha, que no son solo las mías, vuelvo a repetir, hay un trabajo espectacular de marketing, de visita médica, de todos los equipos transversalmente, no solamente hemos conseguido vender más, sino que el producto rote más en el punto de venta y rote más que la competencia. Sí, sobre todo por aquella obsesión que había antes, ¿no? Como era aquello de precio y condiciones, o precio y condiciones contra un margen razonable y rotación del producto, ¿no? Y cómo ayudar a conseguir eso. Así es. O sea, eso lo hemos incorporado, pero son varias palancas o herramientas adicionales que te permiten vender más, en el fondo. Y que la gente esté motivada en paralelo. Sabes que al final, al principio, costó mucho digerir esto porque es un cambio cultural, casi una transformación. Sí, además viene de arriba, que a veces es más complicada, ¿no? Diferentes funciones para que aquello baje, claro. Exactamente, pero al final se logró. Y también una cosa que no comenté, pero me parece importante, el no perder, lo hablábamos de no perder el contacto con el punto de venta. En el momento en el que entré a la compañía, los primeros meses salía todas las semanas con el equipo de venta, farmacia, para ver realmente, más allá de lo que decían los números y lo que me decían los reportes y los dashboards y todo esto, era ver de primera mano realmente qué estaba pasando, cómo nos percibía el farmacéutico y cómo estaba trabajando el equipo. Y a partir de ahí también esto lo integro al diagnóstico para hacer un diagnóstico. Y nos reunimos con farmacéuticos para escuchar también de primera mano qué hacían. Entonces, se tocaron, he intentado compactar mucho todo, pero se tocaron muchas palancas, pero siempre dijimos, el colaborador o las personas en el centro, y esto implica a la gente de Bayerdorf, al farmacéutico y al shopper. Esos son como los 3 centros a tener muy en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia comercial, y con grandísimos resultados hasta... Para otro día porque ya viendo lo que vamos consumiendo de tiempo, para otro día me gustaría que me hables, te lo voy a dejar así, que así me vas a contar. Y, oye, también, por ejemplo, también me hablas mucho de la ponderada, no sé si eso tiene que ver con tu pasado en gran consumo y aquellos... Sí, total, claro. No, es muy buen punto y lo resumo en medio segundo. Dentro del protocolo de la visita, o dentro de los 10 fundamentos, hablamos del tipo de farmacia que hay que visitar, el tiempo que hay que destinar a cada visita, el mix de farmacias adecuado de cada gestor o delegado comercial para llegar a esa ponderada. Porque ¿de qué me sirve en mi portafolio de farmacias visito 200 farmacias, visitar 150 farmacias que no ponderan, y cuando no ponderan es que no venden? Claro. Entonces me pueden estar comprando mucho, pero el producto está parado y demás. Entonces la ponderada, efectivamente, como comentas, Valentín, me la traigo de gran consumo, pero es clave porque la ponderada se traduce en más sell-out. Cuanto más ponderada tenga, se traduce en más sell-out, se traduce en más market share. Sí, ¿vale? Y en más venta. O sea, el círculo virtuoso de la venta es eso. Es rotación, más ponderada, más rotación, más market share, y te va a generar que la farmacia te vuelva a pedir. Entonces yo le llamo el círculo virtuoso de la venta. Pero fomentar el sell-out es el sell-in por el sell-out y no al revés. Y ya podríamos seguir, pero encima la ponderada en cara a la farmacia todavía es menos peligrosa, ¿no? que la ponderada en gran consumo, que ahí es un one shot, ¿no? De que te puedes... Sí, está menos concentrada. Está menos ponderada, ¿no? Oye, sí.
te haría 33 preguntas más porque sobre los 10 fundamentos pues surge una pregunta, ¿no? Pero bueno, sí que quería acabar, ¿no? Hemos hablado un poco al principio del management, de tu visión desde el management. Ahora hemos entrado un poquito en tus firmes convicciones sobre los fundamentos de venta, pero después un poco cerrar el círculo, ¿no? Sabes que este podcast pues eso, es People and Sales. Había una cosa que me gustaba mucho en tu background, como lo defines y tal. Es verdad que estaba un poco más de cierre, no estaba al principio, pero ponías una cosa, yo digo, yo quiero trabajar con Juan Pablo, que es... y he conseguido promocionar a 20 personas, ¿no? Ponía dentro de los hitos como un hito. Y él decía, bueno, porque es que vais como un tiro. Entonces te decía, no, pero esto ha sido históricamente. Entonces, bueno, ¿por qué esa visión y por qué te resuena tanto para ponerlo? Y oye, ¿por qué forma parte de tu estilo directivo, ¿no? Sí, muy buena pregunta, Valentín. Como te comentaba anteriormente, esto es algo que he ido aprendiendo en mi camino hacia el liderazgo, lo de poner a las personas siempre en el centro. Y sobre todo en estas dos últimas experiencias, te diría en Kellogg's también un poco, pero un poco menos, el ir volviéndote cada vez más prescindible. ¿Esto en qué se traduce? En el liderazgo para mí va de hacer grande a todos los que te rodean, de elevarlos, si queremos hablar en un lenguaje medio espiritual, pero al final es elevarlos. ¿Y qué significa esto? Poner el pecho a las balas y proteger primero a tu equipo y después desarrollarlo. Y en el desarrollo del equipo es conseguir que a través de estas charlas, ya no solo de performance, sino también charlas de desarrollo, la gente esté contenta, esté feliz de todo, como hablábamos, ¿no? Del esfuerzo no se negocia y que ese esfuerzo tiene recompensa. Entonces, todas las oportunidades que han ido surgiendo, tanto en Colgate-Palmolive como en Beiersdorf, que mi equipo esté ahí y en lugar de ir a buscar talento fuera, promocionar talento interno. Yo hablo ya desde la época de Colgate, hablo de cantera, de talento comercial, me encanta, soy un apasionado de que la gente crezca internamente, es mucho mejor que la gente interna crezca y no tener que salir a buscar al mercado, infinitamente mejor por muchas razones que da para otro podcast, cultural, la motivación de todo tipo, pero sobre todo la motivación, la implicación, el ponerte la camiseta, el que otros vean que gente de dentro promociona es también motivacional para decir se puede hacer carrera, se puede hacer carrera en esta empresa. Y estamos hablando al final de subsidiarias de 100, 120, 125 empleados. Conseguir más de 20 promociones tanto en Colgate como en Beiersdorf habla de que hay que estar en el lugar, en el momento y con las habilidades y capacidades correctas. Y esto se lo damos en el camino de todas las charlas de performance y todas las charlas de desarrollo. Intentamos poner planes, yo dedico muchísimo tiempo, el famoso 70-20-10, ¿sabes? De recursos humanos, del 70 uno tiene que desarrollar, son iniciativas propias, el 20 con personas y el 10 con formación. Aprendizaje, ¿no? Exactamente, este modelo lo ponemos en marcha y sobre todo entender las motivaciones de cada colaborador y tratar en la medida de lo posible de dárselas a la vez que un nivel de exigencia muy alto, ¿eh? O sea, yo no lo he comentado a lo largo de todo este podcast, pero no es que voy a ser amigos y que todo el mundo promocione y todo. El nivel de exigencia es directamente proporcional al nivel de entrega y colaboración por empresas muy competitivas. No estamos hablando de que no eres que eres futbolero, no eres como Ancelotti, eres más como el Barça o no como la Masía, ¿no? En esa línea. Sí. Bueno, a mí me gustó mucho, ¿no? El KPI de número total colaboradores, número total promocionados, ¿no? Si uno no hay que buscar el KPI, pero si tiene esa visión de desarrollo, pues es lo que dices tú, ¿no? Son los equipos en los que uno quiere estar, ¿no? Porque al final está muy bien, ¿no? Que a veces los directores comerciales pesa tanto el objetivo que se nos olvida, ¿no? Sí, porque nos ponemos con la visión cortoplacista de hay que cerrar el mes, pero en paralelo la habilidad para mí de un buen líder es encontrar el balance entre estar muy enfocado en negocio, pero en paralelo en las personas, porque al final las personas son las que van a permitir llegar a esos resultados o llegar a esos objetivos, ¿vale? Y una cosa que no te dije al principio cuando hablaba de la introducción es que me autodefino como directivo comercial humanista o humanístico, ¿vale? Por este enfoque y por eso el podcast va perfecto porque habla de people
and Sales y yo soy un apasionado de ambas cosas, ¿vale? Es que al principio se llamaba Sales and People, entonces estábamos ahí que si era conmutativo o si no, y al final lo fuimos migrando a People and Sales, siempre las personas en el centro, como dice Xavi Escales, en su empresa Always People First, y yo soy muy seguidor de ese eslogan, por llamarlo de alguna manera. Muy bien, oye, pues somos esclavos del tiempo. La verdad es que no me cabe duda que podríamos seguir hablando y sería apasionante eso, también seguir profundizando porque, bueno, hay mucho de humanismo, pero también hay mucho de proceso y hay mucho de sistemática y hay mucho de alineamiento arriba-abajo, porque al final todo el mundo puede decir, claro, hombre, el sell-out es súper importante, pero hay que poner de acuerdo al shopper, ¿no? Hay que poner de acuerdo un montón de cosas. Así que nada, ha sido un placer tenerte con nosotros y darte las gracias, Juan Pablo, porque bueno, pues muy inspirador. Nada, agradecidísimo, Valentín, por esta oportunidad y lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien en la charla, así que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por la oportunidad. Un saludo, Valentín. Y así llegamos al final de otro episodio de People and Sales. Si quieres seguir aprendiendo sobre gestión del cambio, ventas y formación, escríbenos a info@moebiusconsulting.com o a través de LinkedIn. Muchas gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos.